Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al programa Cine en Blanco y Negro, que a continuación les va a ofrecer la película Falso Culpable, dirigida por Alfred Hitchcock en el año 1956. Naturalmente, a estas alturas es imposible presentar a Alfred Hitchcock porque es uno de los más grandes cineastas que ha dado, sin ningún género de dudas, la historia del cine. Pero esta sí es una película bastante curiosa en su filmografía, porque además produjo una cierta decepción, un desconcierto, yo diría más bien, entre los aficionados a Hitchcock, que en ese momento era conocido como el mago del suspense, del suspense, y que desde luego no era una película habitual en él, y que a la gente que le había entusiasmado ya desde sus primeros tiempos en Hollywood, películas como Rebecca o historias maravillosas como Encadenados, se quedaron realmente perplejos. Hoy ver Falso Culpable nos parece una película, por lo menos a mí, ya veremos luego aquí mis amigos lo que opinan, de una modernidad tan grande como en su momento tuvieron las películas de Rossellini. Era una película absolutamente nueva. Yo creo que crea el género del... Cuando se hablaba tanto ya, incluso en los prolegómenos del nuevo periodismo fiction, non-fiction, yo creo que esta es una película que une todo. Es un documento social, es una película de cine negro, es una película que tiene momentos de cine policíaco, pero sobre todo es una película sobre la locura, es una película familiar, sobre la familia, la desintegración de la familia, y yo me parece que es un documento y un testimonio también sobre Nueva York, como pocas veces habían hecho, donde vemos las calles, el metro, las oficinas. Realmente es un prodigio y, como siempre, Hitchcock se anticipaba una vez más. Y desde luego, y para terminar brevemente, esta película también es Henry Fonda. Me parece a mí que sin la cara de Fonda, sin su pajarita, sin su manera de guardar el contrabajo, de hacer las apuestas cuando va en el metro camino de casa después de salir de trabajar, del Stork Club, que está rodado de verdad en el Stork Club, y vemos lo que era en esos momentos la sala de fiestas más importante del mundo. Me parece, insisto, que sin Fonda esta película sería distinta, pero tiene tantas aristas y es un políedro tan grande que yo creo que merece la pena luego hablar con calma. Pero antes, el señor Jiménez Rico don Antonio, muy buenas noches. Buenas noches. Que tú también eres un hitchcockiano, digamos, de la primerísima hora. Dime algo de Falso Culpable. Bueno, yo creo que lo primero que hay que recordar que Alfred Hitchcock no solo es un gran cineasta, sino que a mí me parece que es un artista, cosa que no se puede decir de todos los grandes cineastas. Hitchcock es un artista total porque además de su talento indiscutible, tiene el inconfundible estilo de un artista singular y distinto. Pero Falso Culpable yo me atrevo a decir que es una película atípica, por varias razones. Primero, porque lo que cuenta no es ficción, no es una mentira convertida en sus manos en verdad o en algo verosímil. Luego, su capacidad de manipulación de los materiales narrativos se ve seriamente restringida por su clara intención de ser fiel a la verdad de unos hechos. Porque la historia de Maxwell Anderson es verdad. Y Hitchcock dijo en una ocasión que cuando uno se encuentra con una historia cuyo valor humano es tan determinante, no caben ciertas manipulaciones, ni ciertas coñas, ni bromas, ni casi humor. Pero mantienen otras constantes de su cine. Por ejemplo, la capacidad para manejar los resortes de la emoción, su complicidad con el espectador, y luego partir de un momento clave en la vida de un hombre, que es una falsa acusación por un crimen que no ha cometido. Luego tiene otra cualidad muy típica hitchcockiana, que es que no solo muestra lo que es y lo que parece, sino que es capaz de mostrar lo que sienten y lo que piensan los espectadores, los personajes, cosa que es una habilidad que no todos los cineastas tienen, que a veces retratan a los personajes y se quedan con la superficie. Hitchcock indaga dentro y llega a descubrir con la cámara los sentimientos y los pensamientos de los personajes. Para ello era necesario tener a dos actores de la calidad de Vera Miles y sobre todo de Henry Fonda. Decía John Ford, que me parece que es una definición muy válida, cuando le preguntaban qué es el cine,
y contestó: ¿usted ha visto caminar a Henry Fonda? Eso es el cine. Y luego yo cito también a otro gran teórico y cineasta, Peter Bogdanovich, que decía que cuando Henry Fonda dice algo, no tienes más remedio que creerlo, porque es la verdad hecha rostro. Y luego, para terminar, yo diría que el dominio de Hitchcock en esta película es igual que en todas las suyas, pese a los cambios de estilo, que es una habilidad suprema para retratar el miedo y, en este caso, para retratar la angustia. Muy bien, muchas gracias. Has hablado de grandes cineastas, de Bogdanovich, aquí tenemos otro, Miguel María, buenas noches. Dime algo de Falso culpable antes de que lo vea la gente. Pues Falso culpable, que no tiene excesivamente buena fama entre los, diría yo, hitchcockianos mitológicos, a mí me ha parecido siempre una de las 4 o 5 mejores películas de Hitchcock. Y sé que le falta un lado, que otros lo tienen en cambio, no en exceso, pero sí en grandes cantidades, que es el humor. Pero evidentemente, como acaba de recordar Antonio, esta película no es para bromas. Porque la verdad es que es una de las películas más tristes y más dramáticas que ha hecho nunca Hitchcock. Con ese elemento que no sé por qué, pero a la gente siempre le impresiona eso de que la historia es verdadera, como si aunque la historia fuera inventada no fuera igualmente dramática. Y creo que es una cosa con la que no se suele asociar para nada a Hitchcock, y que yo creo que sin embargo Hitchcock es normalmente, que es un gran realista. Yo creo que Hitchcock se dice siempre que es el real, irreal, el mago del suspense, la ficción y no sé qué. Yo creo que es uno de los grandes realistas del cine, de la gente que ha buceado mejor en las conductas y sobre todo en las conductas inexplicables de las personas y de los personajes, y que en esta película además añade a una especie de realismo casi documental una precisión que normalmente las películas realistas abandonan. Dice, ni siquiera se ocupan, les da la sensación que la realidad es una cosa como un poco flu y azarosa, y normalmente las películas realistas están imprecisamente planificadas. Y esta es una película al contrario, en que cada plano me parece la absoluta perfección de medida. Es la típica película que yo no sabría destacar un plano, porque es que es el engranaje de un plano tras otro, perfectamente encuadrado cada vez, delimitado ese espacio. Y por tanto me parece un ejemplo de lo que es el realismo de verdad, para mi entender, en el cine, que es una realidad estilizada y extractada. Y yo creo que es una de las cumbres en ese sentido, no solo de Hitchcock, sino digamos, la aspiración o la condena realista que tiene el cine por ser un aparato, por lo menos lo era hasta hace poco, que reproducía la realidad fotográficamente. Muchas gracias, muy bien, y estamos de acuerdo que es una joya. Víctor Arribas, muy buenas noches. ¿Qué tal, don José Luis? Buenas noches. A punto ya de sacar un libro sobre cine negro que ha escrito. ¿De alguna manera tú crees que hay elementos de cine negro en esta película? De luego está separada por fundidos en negro, que era muy típico de las películas negras, ¿no? Hombre, está incluida en los principales manuales de la historia del cine negro. Yo creo que tiene mucho de negrura, ¿no? Incluso tampoco se menciona, por ejemplo, Yo confieso como película negra, y a mí me parece que hay elementos ahí digamos, con un carácter sombrío tremendo, ¿no? Lo primero que destacaría yo para hablar de Falso culpable es el momento en el que Hitchcock hace esta película, porque se dice que es la menos hitchcockiana, tal vez, de toda su filmografía, pero él llega a este proyecto absolutamente situado ya como un hombre más allá del bien y del mal. Acaba de hacer una especie de miniciclo para Paramount que ha sido un absoluto éxito con sus grandes películas y con sus grandes estrellas. Ha comenzado también a hacerse más popular todavía por su serie de televisión y siempre me he preguntado qué es lo que le hace a Hitchcock abordar de esta forma tan realista y tan documentalista un proyecto como este, en el que de alguna manera viene a decir todo lo que ya he inventado está ahí, pero ahora quiero darle una vuelta de tuerca, ¿no? Darle un giro absoluto y demostrar que también sé hacer películas realistas, ¿no? Incluso él se ve en la necesidad de aparecer al principio y explicar algo de lo que se va a ver, porque seguramente, y tampoco lo comprendió el público, iba a ser difícilmente comprendido, ¿no? A mí me interesa sobre todo de la película la parte, como tú has dicho, filmada en exteriores naturales de Nueva York, y la parte también de desintegración familiar.
Habéis hablado de Fonda y yo quisiera destacar sobre todo la figura también de Vera Miles, que según el propio Hitchcock cogía el testigo de sus grandes musas, ¿no? En concreto de Grace Kelly, que ya acababa de contraer matrimonio y abandonar el cine, y parece que la película, además de Fonda, está de alguna forma pensada y estudiada para una persona, para una actriz como Vera Miles, a la que ya había probado en su serie de televisión. Yo creo que es muy antecedente del personaje de Marnie también, de Marnie la ladrona, y me parece que le dedica dos de las escenas o las secuencias más interesantes de la película y más hitchcockianas. Yo luego creo que podremos entrar a analizar un poco esos momentos que para mí los momentos de Vera Miles son magníficos y apabullantes, ¿no? Y bueno, pues nada más que animar a la gente a que no pierda detalle, a pesar de que es una película que más o menos el final te lo imaginas, pero yo creo que te sobrecoge y te mete en un estado de depresión que bueno, tardas bastante en salir, ¿no? Después de verla. Muchas gracias. Pues vamos a ver Falso Culpable, que además de todo eso, y yo creo que es una película, es verdad, iba muchos años por delante de su tiempo, como esas obras también maravillosas que hizo Rossellini. Tanto es así que yo creo que no se ha hecho ningún intento desde entonces de hacer una película como Falso Culpable. Es un género en sí misma esta película. Y otra cosa que van a ver ustedes que quizás les va a producir una gran atractivo es que se ve cómo era la vida de antes, cómo la gente se preparaba para ir a trabajar, cómo eran las casas, y sobre todo cómo se puede ir desintegrando una familia. Al principio vemos la casa con chicos, luego van desapareciendo. Es algo realmente asombroso. Yo estoy de acuerdo con Miguel Marías, a mí siempre me ha parecido que está entre esa media docena incuestionable, con La muerte en los talones, Vértigo, Los pájaros, está entre las mejores obras, pero sobre todo creo que es la más nueva, porque sigue siendo nueva tantos años después de hecha. Luego hablaremos naturalmente con amenidad de esta obra maestra, esta obra portentosa. Con todos ustedes, Falso Culpable, de Alfred Hitchcock, que por cierto sale al principio para que su persona y su aparición no pudiera perturbar nada en la película. Con todos ustedes, Falso Culpable. Aquí estamos, de vuelta de ver Falso Culpable, una película del año 1956. Todavía Nueva York, pero está a punto, no es la capital del mundo. Queda muy poco para que se filme Desayuno con Diamantes, El apartamento, para que la gente de la Madison Avenue, los Mad Men, no como creen muchas personas que dicen hombres locos, no, los hombres de Madison, empiecen a tener una presencia incontestable, gracias sobre todo a Falso Culpable, que es de donde nace, por ejemplo, pues yo creo que la serie, el personaje de Mad Men es exactamente Cary Grant. Pues en el año 56, entre otras cosas, cuando Hitchcock se plantea hacer esta película tan extraña para su filmografía, se inaugura una nueva línea de ferrocarril, por ejemplo, que fue un suceso entre Pekín y Moscú, que ya son kilómetros. En la Universidad de Alabama, en Estados Unidos, hay protestas por la entrada de la primera estudiante de color, como se decía entonces, negra. Y digamos que es un año donde la actriz, antes lo hablábamos en la presentación, lo hablaba Víctor Arribas, Grace Kelly, contrajo matrimonio religioso con el príncipe de Mónaco, Rainiero, y que el presidente de la República Francesa envió como representante personal nada menos que al dirigente socialista François Mitterrand, que fue una de las personalidades en aquella boda. Rocky Marciano, campeón de los pesos pesados, se retira invicto del boxeo tras 49 victorias. Es un hecho sin precedentes y digamos que, por ejemplo, en el Festival de Cannes se premiaba el documental, que de alguna manera es lo que estaba haciendo Hitchcock con esta película, bueno, un documental sui generis, pero acordaos que el premio fue El mundo del silencio, del Festival de Cannes, y el otro documental premiado fue El misterio Picasso, de Clouseau, y el mejor cortometraje El globo rojo, de la Maurice, o sea, fue el año de los documentales. De la Maurice. Sí, de Robert Lamoris, ¿te acuerdas? El globo rojo, que es el que hizo luego La corrida fantástica. No sé si fue la Maurice. Similar. Sí, una cosa en cámara lenta, sí, ¿no? Una corrida de esas. España anuncia la retirada de los 4 atletas que iban a ir a los Juegos Olímpicos en protesta por la invasión, naturalmente, de los tanques rusos en Hungría. Eran 4 atletas. En eso sí que ha cambiado esto, ¿no? Y es el año que muere, el año 56, Pío Baroja, autor de un centenar de novelas extraordinarias, de La busca